Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver el día de hoy el tema de contadores. Este tema cierra todo lo que es la programación básica de PLCs. Eh, con este tema vamos a posteriormente luego ver lo que es programación de pantallas HMI, que es como un tipo paréntesis entre lo que es la programación de PLCs. De momento, con esto que ustedes van a saber después de contadores, pueden resolver problemas de automatización un poco más complejos de los que hemos visto. Y porque después, posteriormente, lo que viene es programación de control secuencial y programación estructurada, que solamente es una forma de moldear lo que ya sabemos para hacer más eficientes nuestros programas y obtener un paradigma de programación más claro, ¿no? El tema de contadores hace referencia, como su nombre lo dice, el conteo de lo que son objetos, ¿no? Objetos o partes del proceso en un sistema automatizado. Y piénselo tal vez como cualquier producto de manufactura, como lo puede ser jabones, puede ser galletas, necesariamente se tiene que existir un conteo, es decir, no existe una, por ejemplo, piensen, no sé, en una empresa como Gamesa que vende Emperador, por ejemplo, no puede existir, no es posible que exista una persona que se ponga a contar las galletas y meterlas manualmente. Estos sistemas son automatizados y se requiere un sistema de control que permita contar estas piezas. Bueno, los contadores sirven para este objetivo. Y los contadores en general están por regular siempre en cualquier software de programación de PLCs, ¿no? Específicamente en el que nosotros tenemos se adecua perfectamente a lo que vamos a ver más adelante de la teoría de estos contadores. Por lo tanto, podemos llevar a la práctica los contadores que vamos a ver en su definición de una manera muy clara y muy concisa, ¿no? Bueno, aquí hablando un poquito acerca de lo que viene en la parte de los párrafos, dice que un contador es una función de cómputo que permite efectuar la cuenta de acontecimientos o impulsos. ¿Y cuál es el objetivo de contar? Bueno, el objetivo es para poder manejar salidas o manejar ese conteo. Generalmente cuando obtenemos un conteo, lo que buscamos es disparar una señal después de una cierta cantidad de veces que hemos contado. Y existen dos formas de hacerlo, es tener un valor y a partir de ese ir decrementando, es decir, si mi valor inicial es 20, ir decrementando hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0 yo necesito esa señal. Pero también lo que podemos hacer es empezar desde 0 y llegar a un valor objetivo, que puede ser 20, no lo sé, puede ser un valor 30 o el valor que establezcamos, pero va a ir subiendo siempre en 1, 1 más 1 más 1 más 1 hasta que llegue ese valor. Una vez que se alcance ese valor, se dispara la señal que nosotros necesitamos. Los contadores se utilizan principalmente para controlar acciones en un PLC a partir de las cantidades y eventos, ¿no? Existen tres tipos principales de contadores. El primero es el incremental, el segundo es el decremental y el otro es un híbrido de estos dos que se conoce como incremental-decremental. Estos están definidos en una norma internacional que es la IEC 1131-3, que lo que busca es definir un paradigma de programación más claro, es decir, reglas de programación universales, que algunas empresas los toman o no los toman, pero existe una forma de donde podemos estandarizar las cosas, ¿no? Eso es lo que establece esa norma. Y esos son los tres tipos de contadores que vienen establecidos en esa norma. El Siemens, en particular, con su software TIA Portal, está muy parejo, muy similar a lo que define esta norma IS 1131.3. Es difícil que exista un proveedor de software que no tenga que no se adecue a esta normativa, ¿no? Estos son módulos de función, es decir, nosotros arrastramos este módulo al igual que contemporizadores y los podemos colocar en el programa. Es decir, no hay que programar los contadores. ¿Se puede hacer? Seguramente sí, y seguramente lo haremos cuando veamos programación avanzada de PLCs, pero nos han ahorrado el trabajo en esta primera parte porque ya existe esta función que podemos ahora sí que tomar y dejar caer dentro de la secuencia de programación que estamos haciendo, ¿no? Existen otro tipo de contadores que son los contadores rápidos, que específicamente son utilizados para aplicaciones de alta velocidad. Y lo vemos alta velocidad cuando tenemos que contar cosas en un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, un encoder es un ejemplo muy clásico de este tipo de aplicaciones. Un encoder lo que mide es las vueltas que da un objeto que gira sobre su eje. Por ejemplo, ahí ven ustedes una rueda que donde tiene una referencia y esta es la cabeza de lectura del encoder. ¿Y qué es lo que hace? Detecta las veces que pasa esta raya sobre este punto, es decir, cada vez que esto da una vuelta, lo va contando el encoder. Eso es muy útil para control de motores, de posiciones específicamente es muy útil. Sin embargo, un contador clásico, un contador estándar no puede hacerlo, se necesita un contador rápido. Por ejemplo, en Siemens ese contador rápido se llama HSC.
Y hay que hacer una configuración especial en el PLC para poder habilitar este conteo rápido, pero solamente es para este tipo de aplicaciones un tanto más especiales, ¿no? Tenemos una limitación de conteo en los temporizadores clásicos, perdón, en los contadores clásicos, que son los retardos en las señales de entrada. Siempre hay un pequeño retardo en lo que la señal viaja y llega hasta ahora sí que el procesamiento del dato. Eso lo podemos reducir utilizando un contador rápido. Y además el tiempo de ciclo del PLC. Cada contador que nosotros declaramos en nuestro programa se sujeta al tiempo ciclo. Este tiempo ciclo es cada vuelta que da de lectura el PLC. Si ustedes ya lo han notado, el programa del PLC se ejecuta en un while que nosotros no vemos, pero siempre se está ejecutando y se hace una lectura. Entonces recorre todas las líneas de programación y luego las vuelve a recorrer. Entonces es un ciclo que lleva un cierto tiempo y el contador no es más rápido que eso. Sin embargo, un contador rápido sí nos permite hacer este tipo de aplicaciones. Esto lo veremos ya al final del curso, cuando veamos un poco más de aplicaciones especiales de los PLCs, ¿no? Ahora, regresando al contador clásico, ¿cómo es que trabaja este contador? Bueno, dependiendo de su configuración, ya sea incremental o decremental, nos va a permitir alcanzar un valor meta. Este valor meta puede ser dos cosas, puede ser un 0, si hablamos de un valor de un contador decremental, o puede ser un valor prefijado, un valor de preselección que nosotros definimos, que puede ser 5, 10, 20 o el valor que nosotros queramos, ¿no? Eso específicamente es para los incrementales. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, cuando es un contador incremental, cada vez que recibe un valor, una señal en la entrada de conteo, su valor interno de conteo va incrementándose hasta alcanzar el valor meta que hemos establecido. Cuando se alcanza el valor meta, entonces se libera una señal, que esa es la que nosotros utilizamos. Utilizamos esa señal para que nosotros podamos no sé, activar alguna marca, activar alguna salida, ¿no? Ese es principalmente el objetivo. En el caso de los decrementales, tenemos un valor inicial, que en este caso lo prefijamos, un valor de preset, un valor de preselección, que puede ser 10, 20, 5, 15, lo que sea. Suponiendo, por ejemplo, que sea 5, entonces cada vez que recibe una señal en su entrada de conteo, va disminuyendo el valor. Es decir, si empieza en 5, recibe una señal, se va a 4, y así va bajando en una unidad hasta que llegamos el valor de 0. Cuando se obtiene el valor de 0, entonces se libera la señal. Eso a grandes rasgos es lo que hacen estos contadores. Ahora, se preguntarán, ¿se puede hacer que no incremente de 1, sino que incremente en 2? Sí se puede hacer, con algunas otras funciones de suma y resta que los PLCs tienen. Sin embargo, el contador básico o la estructura básica del contador siempre es de ir de 1 en 1 o decrementar de 1 en 1, ¿no? El contador incremental se conoce también como conteo hacia arriba. Entonces tenemos un valor inicial de 0 y tenemos una señal inicial de 0 que va incrementando cada vez que recibe valor en CU, que es el que pueden observar aquí. CU, cada vez que se recibe en CU se va incrementando en un valor. Tenemos una señal de entrada que es un reset, una otra señal de entrada que es el valor de preselección al que queremos llegar. Tenemos la salida Q y tenemos el conteo actual, ¿no? Esos son algunos elementos y tal vez preguntarán cómo funciona un poco más, adentrándonos más al funcionamiento del contador incremental. Bueno, el estado actual del contador se puede observar siempre en la salida CB. Este es un valor entero, porque obviamente, como estamos contando cosas, eso no puede ser un valor booleano. Necesariamente tiene que ser una variación de valores, ¿no? Que son de tipo entero. Entonces, tenemos 2 bytes por el tipo de dato que estamos manejando. Estos 2 bytes nos dan un amplio espectro con el cual podemos trabajar. Realmente, de forma real o industrial, no trabajamos con tantas cantidades, ¿no? Hablaremos de miles en un proceso muy exagerado, ¿no? Pero generalmente nuestro conteo siempre va a variar en cantidades no tan grandes, ¿no? Entonces estamos sobrados, por así decirlo, en las cantidades enteras que tenemos a estos dos lados. Entonces CB es el valor actual de conteo. Cuando nosotros iniciamos un contador, esto debe valer 0 porque es el valor inicial de conteo, no hemos contado nada, por así decirlo. Entonces, luego cuando se recibe una señal y que es un flanco positivo, que por lo regular la función de conteo ya lo tiene implementado, es decir, nosotros no tenemos que declarar un flanco positivo a la entrada de CU, sino generalmente cada contador, la mayoría de los contadores ya tienen implementado esa detección de flanco. Aunque cabe mencionar que sí existen algunos software de programación de PLCs que no tienen ese flanco definido como tal, o no tienen
que necesitan que la programación se haga aparte para la detección de flanco. Nosotros tenemos la ventaja que con el software que utilizamos, los contadores que contiene este software ya tienen implementado esa detección de flanco positivo, ¿no? Entonces, cada vez que detecta un cambio en CU de 0 a 1, entonces se incrementa en 1 el valor de conteo CB, es decir, pasa del valor que está actualmente, se le aumenta a 1, ¿no? Por ejemplo, si es al inicio, cuando recibe la primera señal, esto cambia de 0 a 1. Internamente se hace una comparación entre CB y PB, el valor de preset. Si no se ha alcanzado, la salida sigue siendo 0. Entonces, así nos vamos y vamos recibiendo señales de conteo hasta que se alcanza, hasta que este valor CB alcanza el valor al valor de preselección. Que el valor de preselección nosotros lo definimos. Suponiendo que fuera 10, cuando se recibe un valor de 10, entonces se hace la comparación interna en el contador, detecta que ya se alcanzó el valor de 10 en CB, entonces dice como CB es igual a PB, entonces libero la señal de salida Q. La salida, aunque yo siga recibiendo entradas en CU y aunque vaya aumentando el valor de CB, la salida Q se va a mantener siempre en 1, una vez que se ha alcanzado o superado el valor de PB. La única manera de reiniciar el contador es recibiendo una señal en el reset R. Cuando se recibe una señal en el booleano R, entonces el contador regresa a su valor inicial, regresa al CB a 0 y el PB se mantiene igual en el valor que nosotros le hayamos prefijado, pero quien cambia CB que regresa a 0, la salida Q se desactiva por lo tanto y el contador está listo para contar nuevamente. A grandes rasgos es el funcionamiento de un contador CTU. Por ejemplo, si tuviéramos aquí hay un ejemplo, dice deben extraerse piezas de un almacén por gravedad por medio de un cilindro. Si se presiona el pulsador 1, S1, el cilindro avanza para extraer una pieza y retroceder de nuevo. De esta forma deben extraerse 15 piezas. Una vez extraídas las 15 piezas, ya no debe ser posible activar el movimiento del cilindro por medio del pulsador S1. Primero debe desactivarse el contador accionado por el pulsador S2. Los sensores B1 y B2 detectan las posiciones del cilindro retraído y el cilindro extendido respectivamente. La señal Y1 permite accionar el cilindro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un pulsador S1. Cuando nosotros presionamos a S1, este cilindro se desplaza y mueve una pieza. El cilindro regresa a su posición. El cilindro se entiende que tiene dos sensores de posición, uno que se llama B1 que detecta cuando el cilindro está retraído y otro B2 cuando el cilindro está extendido, ¿no? Entonces el cilindro se oprime S1 y el cilindro sale y regresa a su posición. Cada vez que oprimimos S1 el cilindro sale y regresa, pero cuando ha contado que ya movió 10 piezas, entonces se deshabilita S1 y no podemos hacer nada. No podemos mover ya más el cilindro. Entonces, la única manera de hacer que se reinicie el sistema es con S2. Cuando oprimimos S2, entonces el cilindro otra vez puede trabajar, ¿no? Ese es a grandes rasgos el funcionamiento. La solución que viene aquí en programación en escalera nos establece justamente la solución del problema. Tenemos a S1, que en este caso es el sensor de activación que hace que el cilindro se mueva. Esto, como ustedes ya saben, es una triple AND donde dos entradas vienen normalmente abiertas y tenemos una normalmente cerrada. Una entrada normalmente abierta nos permite, al recibir la señal pasa de 0 a 1. Eso es lo que ya todos sabemos. Entonces, ¿qué es lo que dice stand? Que se necesitan cumplir 3 condiciones. ¿Y cuáles son estas 3 condiciones? Que se oprime el pulsador S1, que B1, que es el sensor de detección del cilindro, me indique que el cilindro está retraído y que el contador no esté emitiendo salida, porque es lo que me está diciendo. Este es Q del contador CTU Y1, quiere decir que la salida del contador está desactivada. En otras palabras, si la salida del contador está desactivada, B1 está detectando que el cilindro está retraído y se oprime S1, entonces se pone en set la salida Y1, que es la que hace que el cilindro salga, ¿no? El cilindro sale hasta que llega a la posición B2, es decir, a su posición extendida. Cuando llega a B2, entonces esa señal resetea a Y1, es decir, desactiva el cilindro. Se entiende que el cilindro es de simple efecto, por lo tanto tiene un resorte o un muelle que automáticamente retrae al cilindro una vez que deja de recibir señal. Entonces cuando se activa B2, Y1 se resetea, se desactiva la señal. Pero al mismo tiempo que se activa B2, no solamente hace que se retraiga el cilindro, sino también le mete un valor de conteo a CU, es decir, activa CU, por lo tanto aumenta en 1 el conteo CB del contador. Esto lo va haciendo y lo puede hacer las veces que están programadas, en este caso son 15 vueltas. Cada vez que sale el cilindro, cada vez que llega a B2, se contabiliza una vuelta. Entonces después de que lo hace 15 veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se alcanza el valor de 15, entonces se libera la señal de salida del contador. En este caso es CTU Y1.
Ahora, como CTU Y1 pasa de 0 a 1, esta señal que antes estaba negada, ustedes recordarán que está negada quiere decir que cuando es 0 vale 1, entonces cuando vale 1, esto vale 0. Al valer esto 0, porque este ya vale 1 en su salida, entonces se deshabilita toda esta condición. Por lo tanto, aunque yo oprima S1, el cilindro ya no sale. ¿Y cuál es la única forma para poder reiniciar el sistema? Pues con S2. S2 cuando se recibe, resetea el sistema, el contador, el conteo actual que es CB regresa a 0, que es el valor inicial, y se desactiva el sistema listo para volver a trabajarlo, ¿no? Eso es más o menos la solución para este ejercicio. Por funciones de bloques es una programación similar, ustedes la pueden tomar un poquito más a detalle. No voy a pararme a tanto a explicar esto porque ustedes ya conocen los principios de esa programación, pero aquí vemos la misma, ¿no? Lo que yo les había establecido. Acá hay una compuerta AND, tenemos una compuerta AND con las dos señales normalmente abiertas y una señal normalmente cerrada, que activa un bloque set cuando se cumplen las tres condiciones. Cuando el cilindro llega a B2, es decir, cuando el cilindro se extiende, desactiva la activación de la salida del cilindro, es decir, el cilindro regresa hasta retraído, y al mismo tiempo B2 añade un valor, añade en 1 al conteo interno que tiene el contador. Así lo va haciendo hasta que alcanza el valor deseado, que en este caso es 15, CB alcanza el valor de 15, se libera la señal en el contador al liberarse cambia, aquí está en 0, cambia a 1, como cambia de 1 y esto está invertido, pues si aquí es 1, esto se vuelve 0 por acción del inversor, de tal manera que esta condicional ya nunca se cumple hasta que yo reseteo el contador con S2. Cuando activo S2, el sistema se reinicia, ¿no? El contador decremental tiene un funcionamiento que puede ser equivalente al contador incremental, solo que hay que tener cuidado en el nombre de algunos de sus elementos y la forma en la que entendamos cómo funciona, ¿no? Pero podemos hacer un equivalente entre los dos, eso es algo que se puede hacer. Dice, el contador decremental se puede conocer como el conteo hacia abajo y también se le puede conocer como el opuesto del contador incremental. Aquí es importante notar que cambian algunas nomenclaturas. Por ejemplo, la entrada de conteo se vuelve CD, ya no es CU. La señal de reset ahora ya no se llama reset, ya no está representado con una R, sino con LD, porque ahora ya no se llama reset, sino se llama carga, ¿no? La señal de carga. El valor de preset sigue siendo manteniendo su nombre, el valor actual también y su salida también, ¿no? ¿Cómo funciona el contador decremental? Bueno, tenemos tenemos el contador y funciona un tanto similar al conteo del contador incremental. Cuando se recibe un valor en CD, algo conmuta, decrementa en 1 el valor del conteo interno que tiene el contador decremental. El contador decremental tiene su valor de carga. Nosotros establecemos el valor de carga, que en este caso va a ser el PB, el valor preseleccionado. Si yo le pongo 10, y lo que voy a hacer al ponerle 10 es que cada vez que se reciba una señal en CD, el conteo actual va reduciéndose. El valor inicial es 10, pero cada vez que recibe CD se va reduciendo en 1. De tal manera que empezamos con 10, cuando recibe una señal va reduciéndose en 1 y ahora el CB es 9. Este sigue siendo 10 porque es nuestro valor de preset y va reduciéndose en 9, así cuando va recibiendo otra señal va reduciéndose ahora a 8 y así sucesivamente. Cuando llega a 0, entonces se dispara la salida del contador, es decir, este booleano pasa de 0 a 1 y ahí se va a quedar hasta que no se reciba señal en el valor de carga. Cuando nosotros inyectamos una señal en LD, este valor que actualmente es 0 porque ya se redujo 10 veces, entonces pues regresa su valor de preset, que en este caso era 10, entonces vuelve a ser 10. Entonces, esa es la principal diferencia con el contador con el valor incremental. Mientras que en el valor incremental el valor de inicio es 0, aquí el valor inicial es el valor del preset. Es decir, si este fuera 20, el valor inicial del conteo es 20. Y se va reduciendo conforme va recibiendo estas señales en CD. Cuando se alcanza el valor de 0, entonces libera la señal Q. Y la única manera de poder reiniciar el contador es recibiendo una señal en LD, que es la señal de carga. Al hacer eso, el conteo pasa de 0 hacia el valor de carga, que en este caso es el valor PB, que se vuelve, les había dicho que era, si este fuera 15, este volvería a 15 cuando se recibe la señal LD, ¿no? Esa es la principal diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del contador decremental. Dice: un cilindro se mueve a través de una válvula Y1, la posición del cilindro se detecta por los sensores B1 y B2. El cilindro debe avanzar si se presiona el pulsador S1. Una vez que se han alcanzado 10 recorridos de esta forma, el contador ha vencido.
y el piloto H1 se enciende. El contador debe ser cargado de nuevo con el valor preseleccionado antes que pueda seguir ejecutándose movimientos de cilindro. Esto se realiza por medio del accionamiento del pulsador S2. Pareciera un ejercicio muy parecido. Aquí la solución la vamos a hacer directamente en FUP o FBD, dependiendo, ya saben, ¿no? Si es alemán el nombre o si es en inglés. Pero la programación es por bloques y vamos a ver cómo funciona. Tenemos otra vez este comparador que se parece mucho al del ejercicio anterior. Tenemos a S1 y B1, que es posición retraída, y la señal de arranque, junto con el contador, la señal del conteo. La señal de conteo está desactivada, por lo tanto, un 0 se convierte en 1 por acción del inversor. Cuando se recibe S1 y el cilindro está retraído, entonces se pone en set a la salida Y1, que lo que hace es sacar al cilindro. El cilindro sale hasta que alcanza la posición B2. Cada vez que se recibe B2, el valor CB se va reduciendo. Como esto es un contador decremental, el valor inicial del contador es de 10. Entonces cada vez que se recibe una señal en B2 va reduciéndose su valor. Empezamos en 10, 9, 8, así hasta que se alcanza 10. Cuando se alcanza 10 pasan dos cosas. Perdón, cuando se alcanza 0, como es decremental va reduciéndose, cuando alcanza el valor de 0, entonces se libera la señal de salida del contador, que en este caso es YTD Y1.Q, pero también se activa la salida H1 que corresponde al piloto que menciona el ejercicio. Es decir, se activan dos cosas, se desactiva el funcionamiento del cilindro, pero también se prende una luz haciendo referencia de que ya se alcanzó el valor de 0, ¿no? Cuando se recibe S2, el valor CB, que actualmente es 0, regresa a su valor inicial de 10 y el sistema queda otra vez libre y listo para poder trabajar. El incremental decremental es un tipo de contador que incluye o trabaja con los dos conceptos, tanto del incremental como del de decremento. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es útil en algunas aplicaciones donde necesitamos que el conteo no solamente suba, sino que también pueda bajar. Son aplicaciones muy específicas y generalmente no es tan común utilizarlo, pero en algunos casos puede ser útil. Sobre todo, por ejemplo, en un estacionamiento, en un lugar donde entran y salen personas, es común porque el mismo dato puede sumar o puede restar. Piensen en una sala donde entran personas y salen personas. Entonces, para llevar un conteo de cuántas personas actualmente hay en un recinto, podemos establecer que por un lado se cuenten las personas que entran y por otro lado se cuenten y se resten del valor de las personas las que salen. Entonces, para ese tipo de aplicaciones es muy útil este contador, que es lo que nos incluye prácticamente las funciones de los dos contadores, ¿no? Primero nos da el valor de conteo, el valor de decremento, el valor del reset para el conteo, es decir, con este valor de reset reiniciamos el conteo a 0, el valor de carga nos permite llegar al valor del conteo, al valor CB, al valor PB, y tenemos el conteo actual, el valor de preselección, el valor Q que se activa cuando se alcanza el valor de PB, y QD que se activa cuando se alcanza el valor de 0, ¿no? Estas son las dos configuraciones, es trabajar dos contadores, un incremental y decremental dentro de un mismo bloque. El beneficio de no trabajarlo por bloques separados es que al trabajarlo en un solo bloque, el ente de conteo, el valor CB, es el que va a estar siendo afectado. Si se dan cuenta, en los anteriores, cada uno tiene su CB, pero en este bloque, el conteo actual es el mismo para los dos. Esto significa que si entra alguien, que si se suma un valor en CU, el conteo aumenta, pero si se activa CD, entonces se reduce en el valor del CB. Entonces, principalmente esa es su función. A lo que hace referencia, aquí viene un poquito explicado esto. Y ahora, bueno, hablando de los contadores TIA Portal, ¿cómo vienen estos contadores? Tenemos algunas instrucciones, se parecen muchísimo a lo que teníamos anteriormente, porque esta es la parte, yo les decía, como teoría general, y ya un poco más específica hacia lo que es TIA Portal. TIA Portal se adecua mucho, o se parece muchísimo a los contadores que les hemos explicado anteriormente. Entonces, tiene tres tipos: el CTU, que es el contador ascendente, el CTD, el contador descendente, el CTUD, que es un contador ascendente-descendente, y los contadores rápidos, que también ya habíamos mencionado anteriormente. La forma de los bloques viene siendo muy parecida a estos tres elementos y no cambia mucho, ¿no? Empezamos con el contador ascendente. La instrucción sigue siendo la misma. No solamente me voy a enfocar a lo que es la estructura del bloque, que tal vez lo que los puede causar un poco de duda.
Por ejemplo, en este contador utilizan una marca para guardar el conteo actual. Esto lo utilizaremos seguramente cuando veamos pantalla HMI, pero no es necesario declararlo para que el bloque funcione. ¿Qué datos son importantes para que el bloque funcione? Pues el conteo CU, el valor del reset, el valor de preselección, es importante tenerlo. Y pues, ¿para qué vamos a utilizar la salida del contador, no? El tipo de datos que generalmente trabajamos con el contador es de tipo entero. Se dan cuenta, la forma del bloque es muy parecida. Ahora, algo muy importante, cada vez que declaramos un bloque, cada vez que llamamos una función de conteo, se genera un bloque de datos, que por ejemplo aquí se llama db1, que es específicamente para guardar los datos del contador. Esto ya lo habíamos explicado con temporizadores. La forma en la que TIA Portal trabaja los contadores es de esta. Tú llamas un contador y TIA Portal lo reconoce como tal. Entonces, al reconocerlo TIA Portal como un contador, genera una instancia que se llama bloque de datos. Ese bloque de datos guarda los datos del contador ascendente. ¿Qué parámetros recibe? Tenemos CU, que es booleano, R, que es el valor de reset, aquí lo dice, entrada de reset, entrada de contaje, el PB, que es el valor de entrada, todos estos son enteros, es entero, y el valor con el que se activa la salida es el valor de preselección, Q, la salida del contador, que nos indica si el contador ha alcanzado o no ha alcanzado el valor, y se ve que es el valor de contaje actual, ¿no? Bueno, aquí viene especificado. Hay dos, bueno, nosotros hemos trabajado con puro S7200, pero existen otros PLCs que se llaman S7500 que cambian en algunas características del S7200, por eso vienen aquí referenciados, pero nosotros nos podemos fijar solamente en los que dicen S7200. Aquí hay un pequeño pues diagrama de cómo va contando o cómo va trabajando el contador. Entonces se recibe una señal, tenemos el valor de CU, cada vez que se recibe CU va incrementando en 1 el conteo actual. Empezamos en 0, la salida está apagada, el reset está desactivado, entonces cuando se recibe una señal CU se incrementa en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, cuando alcanzarse el 4, perdón, alcanzarse el 3, que se entiende que es el valor de preset, entonces se dispara la señal de salida Q, y aunque se sigan recibiendo señales, la señal de salida Q se mantiene activa hasta que se recibe la señal de reset. Como se recibe la señal de reset, el conteo actual se regresa a 0, la salida del contador regresa también a 0. Bueno, acá hay un ejemplo que ustedes lo van a revisar y es como parte del análisis que ustedes tienen que hacer. Lo voy a saltar y ustedes lo revisan con mayor calma. Ahí viene explicado qué es lo que hace. Ahora nos vamos al contador ascendente. En TIA Portal, el contador ascendente decrementa el valor de la salida CB cada vez que se detecta un flanco de señal ascendente. Como les decía, este bloque ya internamente tiene los flancos integrados. No hay que declarar un flanco a la entrada, ya lo tiene integrado el bloque de conteo. Igualmente, si recuerdan, en un bloque hay que aceptar el bloque de datos. Algo importante es que no podemos copiar y pegar dentro de la programación un bloque de conteo. Siempre que queramos declarar un contador, hay que llamarlo siempre desde la lista de instrucciones. Si no, vamos a compartir bloques de datos entre contadores. Y una buena programación siempre es que cada contador le corresponde un bloque de datos. Cuando dos contadores comparten un mismo bloque de datos, entonces puede haber sobreescritura de datos. Eso es un problema a la hora de programar. Por eso cada vez que queramos declarar un contador, siempre hay que jalarlo desde la lista de instrucciones, ¿no? Otra vez los datos, aquí nos dice la entrada del contaje se llama CD, la entrada de la carga es LD, lo que les había mencionado. Entonces, todo esto se parece mucho a lo que ya habíamos visto anteriormente. El valor de PB, que es el valor de preselección. Y dice el valor al que se pone la salida CB, es decir, como les decía, la diferencia entre este contador y el incremental es que cuando el estado inicial siempre empieza con CB en el valor de PB. Y esta es la salida del estado del contador, que es 1 cuando se vuelve 0. Y aquí tenemos un poquito el ejemplo. Cuando empezamos el conteo actual que es CB, se encuentra en 0. Se encuentra en 0. Cuando recibe el valor de carga, se regresa a su valor inicial, que en este caso es 3. No se ha recibido conteo, entonces la salida estaba activada, cuando se recibió el valor de carga, entonces regresó a su valor inicial, que en este caso es 3, que el 3 se conoce como el valor de preset, es decir, este valor PB, según este diagrama, es igual a 3. Entonces cada vez que se recibe un CU, se va decrementando el valor de CB,
va bajando el valor actual hasta que llega a 0. Cuando llega a 0 se dispara la señal de salida Q. La señal de salida Q se mantiene activa hasta que se recibe la señal otra vez de carga, LOAD. Cuando se recibe el LOAD, entonces el valor de CB regresa a su valor inicial, que es 3, y la salida se pone en 0. Aquí también hay otro ejemplo que ustedes lo pueden revisar con calma. Y si tienen dudas me pueden comentar. Es prácticamente lo que les he venido explicando, ¿no? Contador ascendente-descendente es exactamente lo que habíamos definido. La principal utilidad es que comparten el valor actual. Entonces, si se recibe un valor en CU, se incrementa en 1. Si recibe un valor en CD, se resta un valor en 1. Y así con eso podemos trabajar. Cuando se ha alcanzado el valor PB en el contador, cuando CB es igual a PB, se dispara QU. Si el valor del conteo CB es igual a 0, entonces se dispara QD. Cuando oprimimos reset, el contador se pone en 0. Cuando recibe señal LD, el contador se pone en el valor de preselección PB, ¿no? Entonces, para prácticamente lo mismo que ya habíamos platicado anteriormente. Aquí un poquito más la definición a detalle de este tipo de conteo. Y bueno, aquí viene un poco más explicado, pero realmente lo que ya habíamos hablado previamente. Si tienen dudas con este contador me pueden decir, pero si ustedes entienden perfectamente el contador ascendente y descendente, este híbrido no les va a causar tanta dificultad. Y les decía, no es tan común utilizarlo, solo en aplicaciones muy específicas, ¿no? Muy bien, aquí vienen sus parámetros, era la unión de los parámetros anteriores entre los dos contadores, ¿no? Y aquí un poquito el funcionamiento. Si se dan cuenta, cuando recibe un CU, el CB aumenta, pero si se recibe un valor en CD, el valor del conteo se reduce. Entonces, cuando el contador está en 0, entonces QD está disparado. Cuando el contador se encuentra en un valor que no es ni 0, ni el valor de carga, ni el valor PB, que es 5, entonces ninguna de las dos salidas está activa. Cuando se alcanza el valor de PB, entonces se dispara la salida Q. Y así podemos ir trabajando en esa oscilación, ¿no? Aquí hay otro ejemplo que también pueden revisar con calma acerca de cómo puede trabajar este sistema y explica más que nada las entradas, ¿no? El ejercicio 1 ustedes lo tienen programado en TIA Portal. Yo les he compartido, ahora en estos momentos ya deben de tener el programa, el acceso al programa. Si tienen problemas con esto me pueden escribir y les comparto el archivo. Se los compartí por WeTransfer y tiene un periodo de 6 días para que puedan descargar el programa, la carpeta del programa que se llama Contadores. Y esta programación ya la tienen ahí, pueden probarlo con el simulador. Si se dan cuenta es la misma programación que venía anteriormente, con excepción de que no es necesario declarar una salida que ahí se declararon en el ejercicio, en el ejemplo 1. Y en el ejemplo 2 es algo muy similar, el ejercicio 1, simulado pero trabajado con bloques de datos. La solución es muy parecida. Y también aquí lo único que cambia es que metemos una asignación para declarar la salida del H1, ¿no? Si se dan cuenta, utilicé un contador distinto. Todos tienen un solo archivo y a cada contador tiene, declaré un contador. Como son 3 ejercicios programados, este es el primero, este es el ISCount0DB, este es el ISCount0DB-1 y este es el ISCount0DB-2, ¿no? Todo eso porque está en un solo archivo, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería esta explicación de esta clase. Si tienen dudas, con gusto puedo resolverlas. Hoy podemos platicar de si tienen alguna dificultad también con el programa. Hay una tarea que viene dentro del programa que está enfocado a este tema. Si algo no está claro, por favor me dicen y con gusto les puedo resolver sus dudas. Entonces hasta aquí dejamos este tema el día de hoy. Mañana también voy a estar conectado a las 4 para cualquier duda acerca de este tema. Quedo a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego.